Bienvenidos a este podcast, a Puntos de Fuga, el podcast de arte y cultura de 070. En esta ocasión vamos a estar con Ricardo Dávila, uno de los directores de Tania y la Bestia, una obra de teatro que se estará presentando en el marco del Festival de Teatro de los Andes en su versión número 12. Estará en la Universidad de los Andes desde este 27 de febrero. Yo soy Juan Luna, soy el director del área de artes escénicas de la universidad, quien está organizando el Festival de Artes Escénicas y pues quien llevará a cabo esta entrevista con Ricardo. Bueno, muchas gracias por la invitación, Juan Luna, que además puede añadir que somos amigos. Eso es muy importante en el teatro, como se va a ver, porque es muy difícil de hacer. El cine y el teatro, Luis Ospina decía, iba a decir Lucas por lo que estoy en el TX, Lucas, pero Luis Ospina siempre decía que el cine se hace con amigos porque es muy berraco. Entonces, gracias de entrada, aprovecho este espacio para agradecer la invitación a ser parte de este festival. Para nosotros es muy significativo. Cuando digo nosotros, me presento. Pues yo soy Ricardo Dávila, uno de los tres hermanos Dávila, que conforman la compañía de teatro y cine La Casa de Atrás. Dos de nosotros egresados de aquí, de la Universidad de los Andes, uniandinos. Orgullosamente, porque aquí se estrenó hace aproximadamente 10 años nuestra primera obra de teatro profesional, Las Siete Vidas de Belgrado, que era un thriller y tuvo que ver mucho la confianza de los profes, de David Solotkov en su momento, que dirigía esta Semana de las Artes y las Humanidades. No sé qué habrá pasado con eso, con Solotkov y con la semana. Espero que estén bien. Eh, y también Diego Arboleda, en su momento profesor de taller de dramaturgia, que nos dio ese empujón como para profesionalizarse, y así en el grupo de Teatro Los Andes, que terminó siendo vital para nosotros. Entonces volver acá siempre es una forma como de agradecimiento y de medir como el crecimiento en el tiempo. Entonces, de verdad que estoy muy honrado de estar acá en casa. Me parece fabuloso. Una de las primeras preguntas que le iba a hacer a Ricardo era justamente esa, ¿no? Un poquito de su trayectoria aquí en el paso por la universidad, el estar de vuelta ahorita para este festival. Ya habían estado anteriormente con otra obra de ustedes, de La Casa de Atrás, que es su grupo. Sí. Entonces, pues nada, nosotros también muy felices de contar con su presencia. Y bueno, hablando de Thriller, que fue también su primera obra, que Ujú. cuenta que fue acá en la universidad, justamente, pues Tani y la Bestia es la primera parte de la trilogía del deseo, un Sí. proyecto que busca interpelar al público con dilemas morales en torno al sexo, la justicia y la crianza, encarnados en personajes que representan seres humanos complejos con los que puedan sentirse identificados. ¿Por qué el thriller? Porque digamos que también hay un subgénero en Tania que dice que es drama, comedia negra, policíaca. Cuéntenos Sí. un poquito sobre Tania Y sobre y sobre eso. sobre toda esta exploración, sí. Con Nicolás, con quien coescribo y codirijo todas las obras, pues es mi hermano y, digamos, mi compañero de vida, y nosotros tenemos muchas preguntas en común en torno, por ejemplo, a los géneros en los que nos narramos. Uno de esos es que el thriller mantiene atento al espectador, al escritor y al director, a todo el mundo. Ujú. Entonces, ya el género, Cuéntenos un poquito eh, sobre Tania y y sobre eso. sobre toda esta exploración, sí. Con Nicolás, con quien coescribo y codirijo todas las obras, pues es mi hermano y, digamos, mi compañero de vida, y nosotros tenemos muchas preguntas en común en torno, por ejemplo, a los géneros en los que nos narramos. Uno de esos es que el thriller mantiene atento al espectador, al escritor y al director, a todo el mundo. Ujú. Entonces, ya el género implica una actividad cerebral de una pregunta, de resolver un enigma. Esto desde Edipo hasta hoy, como Edipo como un primer policíaco. Ujú. Entonces nos obsesiona eso, nos gusta también lo ficti que es, lo estético, lo plástico. Ujú. A nivel de iluminación uno puede hacer muchos juegos de vestuario, de tono. Entonces ese siempre va a ser como nuestro cascarón, nos permite ir y volver en el tiempo. En otros le solemos poner apellidos. Las Siete Vidas de Belgrado le dijimos que era un thriller, un drama psicológico con elementos del thriller. Luego La Virgen del Mercedes, lo llamamos un thriller campesino, sucedía en una montaña del páramo. Ujú. También Los Andes, hizo parte del festival también de Los Andes entonces, pero esa vez fuimos a la Casa del Teatro Nacional. Sí. eh, y seguimos explorando también, por ejemplo, eso, como siempre un suspenso.
Aquí ya es como incluso cuando vengan a ver Tani y la Bestia van a ver que incluso es como una deconstrucción del thriller. Nos gusta mucho Crónica de una muerte anunciada, que justo lo que hace es mover esas piezas Comenzar con eso. y que el chiste no sea develar el asesino o el criminal como en Scooby-Doo, Ujú. que es como lo más clásico, sino saber eso, pregunta desde el principio y que lo que más importe sea el cómo, El porque cómo, el pues proceso, cómo se llegó a porque en esto. la vida los traumas, pues a veces importa más uno lo que hace con el trauma que pues el hecho en sí mismo. Y esto es esta mamá, ahí voy Eso, entrando para entrar, justamente a la entremos ahí. obra, Ajá. esta señora llamada Tania Cuervo Cruz, una estudiante de Derecho de la Nacional, que en los años 90 entra a la séptima papeleta y por medio de ahí cuela un articulito que es la fantasía de mucha gente de derecha e izquierda en Colombia, que es que se apruebe la pena de muerte para violadores de menores. En esta Colombia hipotética que nosotros proponemos, se aprueba y el primero en pasar a la silla eléctrica ya en el 2001, en el 2003, va a ser Luis Alfredo Garavito. Ujú. Imaginamos que lo llevan a la silla eléctrica, que importan unas sillas desde Estados Unidos, y el primero en achicharrarse es él. Ella gana una popularidad impresionante que en plenas elecciones y justo contra el candidato a la seguridad democrática, proponemos ahí, nunca decimos bien quién, pero sí está en la extrema derecha del escenario. Y, y en ese momento, justo cuando va a ser la primera mujer presidenta de Colombia, pues su hijo, un tipo de un colegio masculino, calendario B, un pelado, pues comete el mismo error. Y a ella le tocará preguntarse, uff, fácil era matar a una bestia unánime, pero ¿qué pasa cuando es mi bestia? Cuando es Claro. mi hijo, cuando es mi amigo. Entonces sobre esa pregunta nos metemos y ahí está la segunda parte de nuestra exploración, más del thriller. Más que drama, a nosotros nos gusta el melodrama, Ujú. porque somos latinoamericanos, telenoveleros, y eso lo abrazamos. O sea, a Sí. nosotros lo que nos gusta son las historias entre hijos, padres, padrastros, y ahí es donde creo que pues está la exploración y nuestro aporte, digamos, al género. Yo creo que la gente que viene a ver nuestras obras también es porque además de hacerse preguntas muy incómodas, pues va a pasarla bien en el mejor sentido de entretenimiento, porque son puros secretos de melodrama, de referencias pop. Hay mucho de La Oreja de Van Gogh, Blink-182, como un homenaje también al Claro. medio a la gente de la edad de, me imagino que escucha esto, treintones. Claro, digamos que ahí en esta relación con el melodrama, ¿cuántos personajes hay en Tana y la Bestia? Mm. ¿Y qué relación tienen, no? Claro, esa es una gran pregunta porque otra particularidad que tiene esta propuesta, que es la primera vez que lo hacemos también, es que ese es nuestro primer monólogo. Ujú. Y más que un monólogo es lo que llaman un poco en Inglaterra un one woman show, tipo Fleabag, que pues fue Ajá. muy rompeaguas en ese tono también y de romper Sí. cuarta pared. Daniela Cristo, que es la protagonista, justamente, que además yo la conocí acá, ella luego hizo primer semestre acá, la conocí en el grupo de teatro de los Andes Ujú. y dijimos un día tenemos que hacer cosas, no nos volvimos a ver en 5 años, pero ella se fue a Londres Sí. a estudiar en la Royal School of Speech and Drama y justamente a explorar puro teatro de texto, de dilemas morales. Entonces ya cuando nos juntó la vida y el teatro, pues ella era la idónea y Daniela interpreta más de 13 personajes. Ahí Ella está, que eso sola, es una con parte muy, cuerpo, muy con importante. convenciones, y no es falta de presupuesto. O sea, no es como que no Que quisiéramos, podría que podría pasar, ¿no? ser. En el teatro a veces pasa Sí, sí, eso. sí. No, la verdad es que estamos holgados, estamos de desperdiciar, pero no, fue justamente la apuesta de, para resolver un dilema ético o moral, y Colombia, que es un país que necesita gritos siempre diálogo, pues se necesitan las perspectivas. Y nos pareció súper interesante que ella misma fuera juez y parte en todos los casos. Entonces la mamá se pone en la piel del hijo, Mm. se pone en la piel de la sobrina hijastra, que es la víctima de Mm. Paula, se pone en la piel de Garavito, se pone en la piel del verdugo, y así sucesivamente durante hora y media. La verdad, lo que hace Daniela es también muy virtuoso ya en términos de como de espectáculo. Entonces Claro. también es otro de los deleites para ver y desde ahí fue esa apuesta, como bueno, ¿qué pasa si uno mismo para resolver un dilema que tiene, pues se pone de verdad en el pellejo del otro?
Me parece fabuloso eso cuando yo estuve viendo la obra. Esta obra fue estrenada en Teatro En Teatro Petra. Petra, sí. Que es em, un teatro que justamente nos tiene acostumbrados a preguntas incómodas Preguntas incómodas, desde el humor y la buena factura también. tal cual. Y ahí digamos que me gustaría pasar a la pregunta. Ahorita vamos a volver sobre el papel de Daniela Cristo en Mm. todo esto, pero quisiera comenzar también aquí preguntando, ¿cuándo nace entre ustedes dos, Ricardo y Nicolás Dávila, esta idea de empezar a hacer, de encarar estas preguntas, de encarar Mm. este personaje o este conflicto, ¿no? Madre-hijo más todo lo que hay alrededor. Sí, pues Nicolás y yo creo que siempre hemos sido también unas personas muy provocadoras, muy incómodas para bien y para mal. Y el teatro también fue un hogar para hacer esas preguntas. Y el cine, pero el teatro resiste todavía más estas preguntas porque es como su merced y yo acá, que estamos en presencia, en error, ahorita me sonó el celular, ahorita, y todo eso genera también una calidad en la duda, en dudar realmente, o sea, en tiempos de inteligencia artificial y certezas y perfección, el teatro permite esa duda de, mierda, yo no sé qué haría, yo no sé qué haría si es mi hijo, yo no sé qué haría si soy yo, si es mi amigo, que además pues, estamos llenos de esas, como de esos casos, entonces también lo que hicimos nosotros también, eso suena un poco cliché, pero es también tratar de entender, o sea, genuinamente estas tres obras tienen preguntas sobre cómo deseamos los hombres y Claro, la realización de esos deseos y como Emanuel, el personaje del hijo de Tania, que es un pelado hasta tierno y que sí, al que le copia su prima, que claro, es su amor de la vida. sí, sí, sí. Y la chica que viene de Cúcuta con otro capital cultural, este pelado, pues ella está mayor que él y todo, Ujú. digamos, hay un desbalance, pero ella hasta le copia. Y le dice, todo bien, cuando tenga 18 lo hacemos como se debe. Y nos espera. Y comete lo que en la tragedia griega llamamos, pues se llama más bien, no lo llamamos nosotros, porque yo no soy teórico, de eso, pero la amartía, ¿no? Como el error trágico, como el pelado. Y esto nos hace, como en los griegos, también generar catarsis a nosotros también como autores y a toda la gente que nos ve, que es ¿cuál es mi amartía? Yo en qué momento la embarreo o viendo la obra digo, menos mal, me piloteé y Claro, piloteé el deseo. claro. Y ahí me parece muy interesante porque, claro, a la salida de la obra, esa vez que fui a verla allá en Teatro Petra, estuvimos hablando un largo rato Mm. después de la función y justamente nos preguntamos por eso, ¿no? Que me interesa mucho que lo traigamos sobre la mesa porque es en realidad parte de una pregunta también de nosotros, Personal, como claro. hombres, que nos toca ahorita replantearnos un montón de comportamientos y dinámicas. Y esta es Em, la forma en la que hablamos Ujú, nosotros, que es preguntando, no exacto, como no saliéndose de la ecuación y cómo deberían ser las cosas. Pues no lo sabemos. total. Está la parte 2 de la obra, que pues no tiene mucho que ver con esto, pero se va a estrenar ahora en el Teatro Nacional en la parte 2 de la trilogía del deseo y vuelve la misma pregunta e incluso es un personaje secundario de Tania, es el protagonista de la segunda en la que se sigue explorando esa relación, porque de nuevo, Martín Pombo, que es el de la segunda, es otro pelado de clase alta, bogotano, privilegiado, que confunde poder con deseo y lo pervierte un poco de alguna Ujú. manera. Entonces, como nosotros también desde esa misma orilla, que es lo que conocemos, pues lanzamos es la pregunta, pero también para nosotros. Entonces creo que también muy educados por un tipo de cine incómodo, pero poderoso, en donde cabe el humor. Nosotros nos gusta mucho el cine de Lars von Trier, pero un poquito incluso más de Thomas Wittenberg, que es un poquito más gracioso, más Ujú, sucio. Él hace sí, teatro y cine también indistintamente, o los mismos hermanos Cohen, ujú, eh, o Martin McDonagh también, como que es ujú, puro cine de dilema, sí, sucio, gracioso también, sí, en claro. donde cabe mucho el humor y donde no hay víctimas perfectas, que eso también es muy, muy importante, que es, no hay monstruos bestiales que no existen, que es el coco, como Garavito, por eso lo Exacto, ponemos, claro, pero tampoco hay víctimas perfectas, claro. Y tampoco, quería que eso entrar un es... poquito también en ese tema, ¿no? El tema de la bestia. Se llama, el Mm. título es Tania y la bestia. Sí, A Garavito le decían la la bestia. bestia, también le decían el Sí, monstruo de, no me acuerdo de dónde, pero era, sí, sí, le sí. decían así, Que bueno, además por raro, allá, está loco, Colombia algo además espontaneoso, tiene bueno, no sé. como un, un triste como, ¿cómo es que se llama eso? Como un top 10 de serial killers. O sea, Claro, como casi que un tenemos el monstruo bestiario, de los, sí, pues. un bestiario, exacto. Sería más, más adecuado, así como el monstruo de los Cañaduzales, el monstruo Ajá, de tal los cual. Andes,
La bestia, o sea, unas Y cosas ahí que... está, donde siempre digamos que se plantea a nivel social, en las universidades también, cómo es esto de denominar a alguien, a un ser humano, a pesar de todos sus errores, Garavito, pues es el segundo asesino en serie más grande De la de la historia humanidad, de la moderna, historia. sí. eh, la denominación de monstruo, de bestia, de cómo Sí, la encasillarlo, ¿no? deshumanización, creo que ese es Ajá. el gran tema de hoy, ¿no? Como, y que yo lo aprendí mucho en esta universidad. No me están haciendo decir estas cosas, pero yo genuinamente creo que en esta universidad uno se hace preguntas muy bacanas Sí. y que hay profesores que lo ponen a uno en este lugar. Y a propósito de esta pregunta, Solotkov, a quien ya mencioné, yo fui monitor además de monstruos de literatura. Una Imagínese. clase espectacular, taquillerísima, me imagino que Ujú, hoy todavía, porque David ponía la pregunta por el monstruo transversal en la historia. O sea, uno empieza desde Gilgamesh hasta hoy, ujú. hasta Epstein. Es Claro. como una pregunta a través del tiempo, en donde como en Frankenstein, pues la pregunta es, bueno, ¿quién es el ¿Quién está ahí? monstruo en el fondo? ¿No? Como, o el Joker en su versión, la uno para olvidar la 2 que todo es una porquería, pero en la uno alcanza a ver unos lugares muy interesantes donde el monólogo antes de que el Joker le pegue el balazo al presentador es, Mm. pues, un poco, claro, le atribuye la responsabilidad a la sociedad, pero hay algo de eso igual. O sea, no es, pues uno todo es responsable, o sea, no es ni culpa de la mamá ni de nada, No, uno es claro, de el acuerdo. responsable, Sí, pero sí, sí. obviamente que hay unos factores que generan esas bestias. O sea, Garavito en uno de los monólogos de Daniela dice como, no, lógico que yo esté arrepentido de todo lo que le hice de esos, como es que además Garavito era muy inteligente, entonces muy cínico, ¿no? Y era Ujú. como de esos múltiples actos punibles en contra de la Constitución, Claro, que era como cuando claro, le como decían a las genocidio. masacres, no me acuerdo ahora cómo era que le decían, como asesinatos colectivos, una cosa Ajá, así sí. como que para que no le Sí, dijeran no, de esa no. manera. Y dice, pero ahí donde yo me hubiera metido, porque yo duré 2 años, varios años, más de 2 años, haciendo más de 200 de esos, Sí, sin que la gente lo notara, y el man mismo lo decía, porque eran niños miseria. claro. A nadie le Impresionante. A importaba, a nadie le nadie los iba importaba. a extrañar. Ujú. Que luego unos años después va a estar los falsos positivos con la misma lógica de Garavito. Misma lógica, Voy a misma Soacha, voy premisa. a misma premisa, nadie los va a extrañar. Y el man dice, pero ahí donde yo me era metido con el hijo de un político, alguien importante, no duró media hora libre. Mm. Entonces también es como en qué contexto pues se sustenta esa bestialidad, porque, y para terminar como esa, es justamente todo este horror en el que estamos metidos de los archivos Epstein, que no estamos lo suficientemente aturdidos, eh, pues son la gente de bien, pero más Sí, sí. literalmente la gente de bien, la gente que come fetos, o sea, toda la cosa que parecía como fantasía, Ujú. pues sí, es real, la gente mejor educada del mundo, más bonita porque un poco de gente guapa incluso, o sea, Sí, sí, podrá sí. pasarnos lo que sea, pero Pastrana era un man pinta, el Epstein también, y toda esa gente utilizaba ese mismo capital cultural, social, de todo, o sea, toda la educación que nos decían ¿Qué es para lo ser que las está, reales bestias. qué es exacto, qué es lo que está ahí oculto? Y finalmente en la obra, Tania también, hacia el final tendremos que ir viendo, eso lo dejamos para el público también para que lo vean en la obra, pero algo de esa monstruosidad empieza a aparecer, ¿no? Que Absolutamente. digamos como em, ahí digamos cómo fue para Daniela Cristo personificar todos estos papeles, estos distintos roles, cómo fue el proceso con ella, ¿no? En este monólogo. Sí, ¿Qué sentía? Es nosotros difícil somos para uno como muy, actor hacer esto. sí, claro, somos muy devotos del teatro porque creo que hay cosas metafísicas que sí suceden, casualidades monumentales. Una, les digo, estábamos coescribiendo con Nico una noche reescribiendo, eh, porque Daniela también es ese tipo de actriz que te da la posibilidad de reescribirle todo el tiempo porque es muy inteligente y Que es escribe. fabuloso y esa es Y es una actriz que es una escribe. inteligencia propia del actor, de la actriz que además Pues retroalimenta. nosotros que somos futboleros es como un tipo de jugador tipo Pirlo, tipo Ujú. un jugador que además de pues tener algo de talento tiene como mente, o Claro, Zidane, sí, 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 ¿no? Daniela es un tipo de como de actriz Zidane, Zinedine Zidane, sí, sí. en donde ella, le da risa que esté utilizando una analogía a FIFAs, pero te quiero, Dani. Pero sí, Daniela le permite a uno también cuestionarse, preguntarse, ahondar. Entonces nosotros le reescribíamos y ella a la velocidad de la luz se los aprendía, los apropiaba. Y en una de esas reescrituras estaba una entrada en la que la mamá está violando la intimidad del hijo porque le espía el diario Ujú. en estas capas de
de violación de De alguna manera violación, que claro. exploramos. Y en una entrada habla sobre la muerte de la abuela. Y entonces estábamos Nicolás y yo diciendo fechas y yo le dije, yo ya mamado, marica, le dije, Nico, tírame una fecha. O sea, ¿cuándo se muere la abuela? Tírame una fecha. Porque siempre en las entradas del diario empezaba, Nicolás me dijo, no sé, 12 de octubre. Yo dije, bueno, voy a echar ojo a ver qué pasó el 12 de octubre. Y yo, bueno, el día de la raza, y cuando miro, es el día de la muerte de Garavito. Wow. Y eran las 3 de la mañana, 2023 fue. ajá, de cáncer en el ojo, Mm. y eran las 3 de la mañana, que además es la hora que referenciamos en la obra, como las 3:33, la hora del demonio. En ese momento, de verdad que nos Qué helamos. impactante, ¿no? Dijimos, ¿qué fuerzas estamos moviendo? Daniela no pudo dormir mucho del proceso, Mm. pero menos mal tiene técnica y ahí volvemos también a la importancia de la formación. Y es como, bueno, esto me está pasando, esto es real, pero tengo que hacer cosas para eso. Antes de empezar el Claro. proyecto, nosotros hicimos un ritual de salirse de todo eso antes de empezar y entrar a la obra, porque ella literalmente encarna al tipo, ¿no? O sea, Sí, sí, como sí. se pone en el papel Claro, y para hacerlo pone el bien, cuerpo para eso. pone el cuerpo. Que imagínese ese horror. Sí. O sea, que a uno le hicieran esa Matrix. Mm. Es como entra un momento en el punto de vista de esta persona. Entonces, Daniela, pues sí le pasó un montón eso. eh, Como incluso miedo, pues porque hay un momento en el que uno Claro. está, Garavito era nuestro coco. Sí, claro. Entonces, sí, como el proceso también tuvo que ver con, menos mal todos estábamos en la misma página de ver el lado humano del monstruo y el Sí, monstruo de los humanos. O sea, sí, como, sí, sí. como intentar entender desde esos mismos lugares, como el sentido del humor. A mí, por ejemplo, Donald Trump me parece un tipo gracioso. Sí, claro. Me No tiene parece un cínico, sí pero lo lo he es. visto con esta personalidad de bully, como el bully del salón, que a veces, que la mayoría de las veces se pasaba, pero uno decía, ese tiro estuvo bueno. Sí, O sea, claro. Sí, sí, ese man es canchero. sí, Como, es muy, y, muy y canchero. entonces, en ese mismo sentido, ver esos pequeños detalles Puedo no aceptar, romantiza exacto. Y exactamente. puedo aceptar también que hay algo ahí que, bueno, En- entro en entro, relación, ¿no? entro en relación, Entro en pues, relación. Pero muy, muy importante y muy interesante este papel del teatro, pero también especialmente también del actor, de la actriz en ujú. este caso, de poder encarnar y poner el cuerpo para que la sociedad, para que el público venga, piense, se emocione en relación a esto. Que hay algo muy importante y en general de toda la trilogía es que nosotros tenemos, además de la casa de atrás, la Fundación Voces Globales Colombia, que así nos pueden también encontrar, y es nuestra fundación que tiene un enfoque de cultura de paz, justicia restaurativa, y hemos trabajado con víctimas y firmantes en territorio en Bogotá. Entonces también creo que eso ha influenciado mucho nuestro teatro. Y hay una apuesta ahí que podría, en la nueva obra nos decía uno de los actores, como, esto está al borde de lo didáctico, Claro. está al borde, pero en la liniecita, y nosotros nos gusta incluso eso, porque van a ver en Tani la Bestia, ella le habla al público, y la gente tiene que ver con las actividades y con las preguntas, y con, bueno, ¿qué va a pasar? En la 2 que vamos a tener, el público vota por qué va a suceder con el antagonista. Entonces es también quitarle ese lado pasivo que también es Ajá. muy del Twitter, de las redes sociales, de, no, pues yo quemo en la hoguera, pero no me implico. Sí, O sea, como cuando la gente está linchando sí, al sí. ladrón y van y le cascan su patadón o le meten con un palazo y se van. Claro. Pero prenda las luces y diga, venga, hágase cargo. Hágase cargo. Y eso me lleva a un nuevo tema que primero, bueno, me parece muy interesante pues que el público se sienta más afectado, que es algo muy propio del teatro, pero además vinculado a participar y a tomar parte E en estos incluso si no dilemas, ¿no? hacen nada, es respuesta. O sea, si se queda quietico y no hace nada, todo va a ser respuesta. O Entonces, sea, desde que se sienta va a estar parte activa del dilema. exacto. Y ahí, Ricky, pues el tema de este ejemplo, ¿no? De en la linchada, que es Mm. el tomar, el ejemplo de tomar justicia A por mano manos propias, propia, sí. ¿no? El tema de la justicia, que también es acá, es uno de los Transversal, claro. principales, ¿no? Es uno de los temas principales en esta obra. Y en estos de las capas de violación hay varias cosas. Y una de esas es el derecho a la vida. Es Claro. decir, aquí se está planteando la pena de muerte. Sí. Tania logra hacer que condenen a Garavito a la silla eléctrica, gana una gran popularidad por eso. Yo me pregunto si eso pasara en Colombia Para realmente. nosotros sí. Creo que mucha gente estaría de acuerdo con eso, ¿no? O sea, hay Claro. mucha gente que está de acuerdo con eso. Y entonces
exploremos un poquito este tema, ¿no? También porque también hay ahí una evaluación, hay una monstruosidad también en el hecho de decir, voy a tomar la vida de alguien por por las acciones que ha cometido, ¿cierto? Y su castigo es pagar con lo que Con se su llama la propia, pena capital, sí, que es la pena capital. perder su propia vida. En Colombia, la pena de muerte está abolida desde 1910, pero varias veces los políticos han estado hablando de, pues, de revivirla, Sí, ¿no? En tipo en los Singapur debates. también lo de que los corruptos y que es el país más transparente del mundo, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿Cuál es el papel, no? Yo estaba leyendo ahí un poco y decían que Samper, durante su gobierno, lo puso sobre la mesa la posibilidad de volver con la pena de muerte en relación a castigar el secuestro y determinados asesinatos y demás, ¿no? Está también la Y castración acá hay, química, hay bueno, algo bien curioso, es que Ernesto Safer fue a la obra, ah, sí, así, y le encantó. y, claro, Y lo entrevistamos y hay un video en el que le preguntamos por la pena de muerte. ¿y qué dijo? Eso es lo que yo digo, que yo soy muy devoto del teatro, termina siendo como Hay algo muy raro que unos pasa ahí, vasos ¿no? Mm, comunicantes muy, muy hermosos. mm. Y el man no, pues siempre dijo como no, yo creo que no funciona. O sea, no, yo creo que no funciona. Y viendo esta obra, se nos empezó a llenar un poquito de, como de estudiantes de derecho, Claro, una profesora de estudiantes de derecho penal en el Rosario los puso a ir para hacer un ejercicio de defensa de los personajes. Entonces creo que justamente estas hipótesis, aquí como echando como globos de cómo hubiera sido, son muy bacanas para llegar a la misma conclusión. Pues es que no sirve. O sea, Estados Unidos, que además es el que lo implementaba, mm, la escena de la ejecución de Garavito la basamos mucho en un documental que hay de Ted Bundy. claro. Eh, y pues achicharraron a Ted Bundy y cuántos más ha habido. O sea, si hubiera servido, pues se acaba ahí. De acuerdo. Pero entonces también igual hay una frustración que ponemos en escena que es nada ha servido en el fondo. Claro. Porque ni un lado, ni lo punitivo, ni lo otro, ni el scratch, Sí, porque pues todo sigue, son como... pues digamos que aquí tendríamos una pena, digamos que hablando de este tema también está la pena capital, la pena de muerte, Ujú. y muy de cerca, la segunda, digamos, más dura sería la cadena perpetua. Sí, La cadena perpetua en Colombia ya está funcionando, ¿no? Está funcionando y si no estoy mal, es para sí, violadores de de menores menores de edad, también. Mm. justamente como una forma Sí, de con poder... Rafael Uribe se activó mucho esa, porque ahorita, por ejemplo, ya ha bajado 14 años. Ayer se reactivó mucho ese tema con él, porque no han indemnizado a la familia de Juliana. Ujú. Le debían dar 1.600 millones aproximadamente y se declararon en ilíquidos. Y bueno, el tipo que hace la denuncia mostraba que pasaron de tener 9 propiedades y en un mes ninguna. O sea, también como, entonces ahí hay una doble violación, una Claro. revictimización también de la familia que está en el tambo donde también están en conflicto. Y justamente eso es lo que hace, yo de niño nunca entendía eso, porque en Estados Unidos suman las cadenas perpetuas, ¿no? Como tiene 5 cadenas perpetuas y uno Claro. como, pero esta persona vive 500 años, ¿cómo Sí, sí, funciona sí. eso? Y es justamente por los trucos jurídicos que hay para hacer que justamente pues la gente cumpla algo, porque la sensación de impunidad yo siento que es lo que más nos mantiene con la gasolina de venganza. Exacto. Y es que ahí es donde está. Es un tema que a mí personalmente me fascina. En A una mí de mis también. obras lo estaba tratando, que es el tema de tomarse la justicia por mano propia, que por lo general es venganza, Que ¿no? es absolutamente Es venganza, colombiano, ¿no? es muy colombiano, pues son los ciclos de violencia que se repiten, pero la pregunta es, y esa la hacía en esta obra que también espero presentar pronto en relación a Hamlet, es, Ujú. ¿puede usted negar que ha sentido igual esa sensación y ese deseo El deseo de de ser querer hacer, eso vengarse? Es decir. más, ¿cuántas venganzas chiquitas, cotidianas, diarias, Buenísimo eso. no hace uno Las diariamente, ¿no? Las microvenganzas, microvenganzas. absolutamente. El taxista me habló mierda, no sé qué, no sé qué. Pues entonces El carro, le tiro la puerta, le rayo el carro, no sé qué. De ahí, después hay pasos a las estoy venganzas más grandes, absolutamente de ¿no? acuerdo. Pero aquí está, bueno, la ley número 597 de 2021
La nueva ley indica que los abusadores de menores a los que se les imponga cadena perpetua, si bien tendrán derecho a una revisión de su condena y a que eventualmente se les modifique la pena, no podrán quedar libres sin pagar como mínimo 50 años de cárcel. Mm. Entonces, eh, digamos que en Tania y la Bestia nos vemos enfrentados, como usted lo comentaba al principio, Ricky, en esta sinopsis que nos dio un Sí, poquito de sí, la sí. obra, pues porque, claro, usted dice, yo le pego al ladrón, Sí, sí, meto sí. mi patada, me Ajá, voy, ok, no me ajá. hago cargo. ¿Qué pasa cuando cuando uno se equivoca, esa persona no era el ladrón, simplemente alguien dijo, es ese, le pegaron, Que es no lo que era, también pasaría un montón, ¿no? pasa ¿Cuánta mucho gente pasaría y no fue? y no fue? Pero por otro lado, y este es el conflicto mayor que termina implicando la obra, es qué pasa cuando la persona a la que voy a juzgar termina siendo mi propia Mi familia propia y sangre, que claro. además estas relaciones de poder, ¿no? Tania es una persona que está eh, postulándose, es Sí, sí, sí. candidata a la presidencia de la República y de repente ella tiene que tomar esa decisión, ¿no? Como, ¿qué La, hago cuando tengo la propia bestia en mi casa? Y ahí es, exactamente, y ahí, y sobre esa pregunta nos movemos porque es que la obra se llamaba en su primera versión, esto la escribió, la primerísima versión la escribió Nico, mi hermano, Nico Dávila. Y cuando ya empezamos a trabajar el tema, yo digo, no, yo quiero entrar al proyecto y empezamos a armarlo, porque además eso, siempre estamos, yo siempre le daba feedback, pero yo le dije, no, yo quiero entrar. Y claro, mi foco tuvo que ver mucho con la relación del humor y bajarle de longitud. Eh, y esa primera versión se llamaba Rabo de Paja, claro, porque la pregunta iba sobre cómo todos tenemos un rabo de paja. por Luego supuesto. se volvió Tana y la Bestia porque se formalizó más el dilema, pero eso siempre estuvo como un aspecto importante de la obra, porque me lo preguntaba yo, hermano, como algo que hemos hablado en voz alta fuera de los micrófonos, que es, bueno, ¿uno qué hace cuando es el amigo? ¿Uno qué hace cuando es el hermano? Cuando es el Nico y hermano, yo, que hemos claro. trabajado toda la vida, es como, bueno, ¿y si eres tú qué? ¿Qué ¿Me voy a hacer? funas? ¿Qué hago? Ajá, ¿Me te callas? ¿O me ayudas? Que es la misma pregunta de la bestia de Rafael Uribe. Pues, ¿a quién llamo? A mi claro, hermano. claro. Francisco, hermana, vengan. Y uno se pregunta, ¿qué fue peor? Los hermanos que encubrieron, que le echaron aceite y la pusieron debajo Mm, de la jacuzzi. No poniéndose de arriba, mm, sino como metiéndose en la colada y decir, y hermano, yo también he sido la cagada. Y algo que me parecía muy chévere que decía su merced era como, eh, es lo mismo que no nos vengamos tipo Hamlet matar a todo el mundo hasta la primera fila del teatro, sí, pero si le tiramos al taxi, si hablamos mal de nuestro amigo, claro. si le hacemos mala propaganda a yo no sé quién, si contesto de ciertas maneras. Y entonces ahí es eso mismo, como en lo pequeño, en lo micro, cómo estoy yo reproduciendo esos ciclos de violencia. Total. Y acá finalmente nos vemos con la pregunta, digamos, la pregunta última que nos plantea la obra es, a mí me hacía pensar mucho, me acuerdo, una de las primeras cosas que pensé fue en El secreto de sus ojos, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ahí también, ¿no? Em, y ahí es donde decía cómo aparece esa monstruosidad también, no solamente del victimario, del hijo. ¿Cuántos años tienen en este caso? Tiene 14 y 14. empieza cuando tiene 11. O sea, Empie- pasan ahí como. Pasan 3 años Sí, durante la historia. exacto. 14 va a cumplir 15 y la víctima tiene 17 y cumple Correcto. 18. Y después vemos cómo, cómo hacia el final esa resolución, esa decisión que debe tomar Tania, em, se convierte también en una nueva capa de monstruosidad, ¿no? Abre Absolutamente. Es hacia otra otro forma de lado, justicia a se mano vuelve propia. y se convierte, ella misma entra en eso, ¿no? Al no poder, al no poder poner del todo por encima, pues su deber Sí, con la sociedad y tener que lidiar con su hijo y que por eso es una gran pregunta sobre la crianza. Esta obra le ha dado muy duro a las mamás. mm, eso quería Salen, preguntarle, como salen. también qué La efectos ha recepción, tenido la la recepción, sí. recepción ha sido muy impresionante. Como modestia aparte, ha sido como nuestro proyecto más impactante. En muy poco tiempo ha tenido más vidas que Belgrado. De noviembre acá, ha generado un eco, nos han buscado de la Dirección Nacional de Responsabilidad Penal de Menores Infractores, de colegios de clase alta para funciones privadas, foros con enfoque restaurativo.
de abogados, este festival, vamos de aquí al FIAP. Entonces, Fabuloso. en muy poco tiempo también, y eso solamente nos corrobora, no solo en cuanto a nuestro camello, sino la pertinencia. Es como, esto está generando algo porque es que necesitamos hablar de esto. Y Claro. justamente uno de los referentes más fuertes de la obra, digamos que son tres, además de El secreto de sus ojos, que justo la frase del man al final es: usted dijo cadena perpetua. Pero como cuando le iban a dar la inmunidad a Isidoro Gómez, pues el man pues toma justicia a manos propias. Mm, Y es, tenemos que hablar de Kevin. We need to talk claro, about Kevin. claro. Que es como, tenemos que hablar de... Y Kevin somos todos. Sí, Eso es lo que, justamente, que es como, este pelado, ¿qué? Y la ambigüedad de la maternidad, del papel increíble que hace el Tilda Swinton, sí. también fue uno de los referentes. Y la otra que es más reciente, que es Adolescence, Ujú, que es esta pregunta por estos incels, por estos hombres, sí, cómo el hombre gestiona el rechazo. Y esto es de nuevo incluso una pregunta de vuelta para nosotros, cómo claro, gestiono cuando me dicen que no. de Y acuerdo. entonces esa película, esa obra, a mí me pareció, yo le digo obra, pero me parece muy teatral. El tercer episodio de Adolescencia es una muy buena obra de Ah, sí, teatro. no, es O sea, fabuloso. Que solo tres actores y en un interrogatorio. esa es la de, La esa es la psicóloga, psicóloga con él, ¿no? la psicóloga con el pelado, y es el mejor capítulo. Sí, Y es una está, obra de teatro. sí, Entonces también desde ese mismo lugar, la gente, pues sorpresivamente las mujeres han conectado mucho, pues esto es como, obviamente habrá gente con diferentes matices, pero con Emanuel y su ternura. mm, En un momento en que cuando Emanuel va a cometer su amartía, su error trágico, le dice, no, la gente se puede escuchar en el teatro. La gente dice, no, claro. no, no lo hagas, como si estuviera viendo uno Pues, una película de, no lo hagas, porque de es que acuerdo. Me hace la pensar, impotencia. es que digamos que la obra plantea muchos, ¿no? Hay muchas aristas ahí muy interesantes. Es distinto si este acceso carnal violento lo comete, pues, un Garavito. mayor de edad, Ajá. Garavito, o un menor de edad, ¿no? En este caso, estaba viendo el otro día En justamente su un primera debate relación. en su primera relación y un debate de los aspirantes al Senado. Mm. em, y una de las preguntas fue, ¿estaría de acuerdo con bajar la edad para, pues para que sean considerados como criminales, como que, sí? Claro, porque es menor 14 años. Entonces, ¿por qué? Porque entonces decía, no, porque pues Los por los bombardeos los instrumentalizan. están instrumentalizando y muchos de los candidatos decían que sí, decían, pues es que es una forma de frenarlo. Y claramente otros decían, pero es que el que debe pagar es el que los instrumentaliza, no ellos, Sí, cualquier que pelado pueden ser. victimario es víctima. Entonces dicen, Eso de eso hay que partir absolutamente. O sea, pero como, entonces, claro, lo que digo y lo interesante de esto también es eso, ¿no? Ahí, ¿cómo puede uno, ay, estar? Porque uno empieza también eso, a simpatizar durante la obra con Emanuel sí, y de repente, pucha, pum, sucede esto, ¿no? Y ahí, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es la pregunta que exactamente. queda abierta? Pues Ricky, nada, muchísimas gracias por participar en esta sesión, en este podcast para 070. Nosotros estamos muy contentos de tenerlos a ustedes, a Nicolás, su hermano, y a Daniela Cristo en el auditorio ML. Em, los invitamos a todos, a todas, a que vengan, asistan a esta función que Que nos plantea además- unas preguntas muy importantes. sí, que Em, además ahí dentro de estas casualidades lindas es el viernes 13. Viernes es 13, viernes 7 13. de la noche. Un gran plan. No se asusten con todo lo que hemos hablado, porque además de incomodarse, van a pasarla muy bien. La obra tiene una comedia negra que, De acuerdo. que, que funciona muy bien, una música original. También hay un pequeño homenaje a mi equipo creativo, porque es un monólogo, pero somos más de 10 personas detrás. Esta música original de Dani Lobo Carrillo con Esteban Colmenares, una iluminación preciosa de Nicolás Negret, un diseño de escenografía de Sebastián Espejo y diseño de producción en general de Pablito Restrepo, que es una eminencia del teatro, María Paula Rodríguez, mi hermana Natalia, en el diseño gráfico, porque nosotros también venimos mucho del cine,
Pues también está Vestigio, que es un artista muy impresionante, y el afiche y las fotografías Ujú. también de Teo. Me extendí, pero me parece un muy buen No, lugar esto, muy como importante decirlo. entender que es un monólogo, pero que el teatro es una cosa comunitaria que hoy me parece muy importante. Yo por eso estoy devoto y sé que nos vamos a encontrar el camino teatral toda la vida, porque hacemos esto, porque pues la vida no nos alcanza y es entre todos que hacemos comunidad. Tal cual, no nos alcanzó ahorita el tiempo también aquí para explorar todas las partes ya más formales de la obra, Sí, ¿no? sí, sí, Como por ejemplo el trabajo con los objetos, que es sí. muy importante durante la obra, y estoy muy de acuerdo. Uno no sale de la obra, uno sale con preguntas, pero uno sale diciendo, qué rico haber venido a ver, a preguntarme, a reírme y también a reflexionar un poco sobre estos temas. Pues queremos también invitarlos a todos, a todas a este Festival de Teatro de los Andes. Y parte de la idea de este festival es mostrar todo lo que hemos venido produciendo, que ha arrancado como una semilla desde la universidad y ya tiene este diálogo con la escena teatral bogotana, ¿no? Y sea ese como una cosa para inspirar también a todos los uniandinos que también nos escuchan, y es Exactamente. como lo que empieza con un amigo, venga, y si hacemos, como la Ana y Elsa en Frozen, como y si hacemos un muñeco, empieza esta cosa a crecerse y todos nos estamos dedicando profesionalmente a esto. Y Profesionalmente. sí, Entonces, pues nada, muy no, invitados a que hagamos felicitaciones parte de por esta ese fiesta festival. teatral. Quedó muy bacano esa curaduría, de verdad. Y muchas gracias, Felicitaciones. no, pues muchas gracias a ustedes y gracias a 070 por darnos esta oportunidad de hablar de teatro aquí. Sí, 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 que se antojen. Nos vemos también si nos quieren seguir, si les gustó nuestro proyecto en @grupo La Casa de Atrás, pero sobre todo nos vemos en el teatro. Así es. Esto fue Puntos de Fuga.